Bueno, yo soy Juan García, soy militante del Partido Obrero y bueno, vamos a hacer una intervención sobre el punto de la charla. Miren, primero quería arrancar por algo que dijo el compañero Pazar, que es, por supuesto, el acontecimiento del momento que se discute en todo el país y también se debe discutir acá sobre el problema salarial que es la huelga del SUTNA. La huelga del SUTNA no es solamente, digamos, de alguna forma marca un antes y un después en el periodo reciente del movimiento obrero, y lo que le muestra es la extrema preocupación con la cual las patronales discutieron el tema en el coloquio de IDEA, en donde inclusive Piñanelli, representante de la burocracia sindical del ESMATA, fue a decir que ellos no quieren aumentos que las fábricas no puedan dar, marcando claramente una contraposición con la actitud de lucha de los trabajadores del neumático, que llevó a una huelga general que fue realmente histórica. La huelga del neumático arrancó con con reclamos y paros semanales en todas las plantas por un reclamo de vieja data, que es que en la década del 90 las patronales y el entonces dirigente sindical Pedro Guasiesco habían colocado, digamos, una cláusula de flexibilidad laboral de trabajo los 7 días de la semana, con francos rotativos, que es distinto en cada fábrica, pero que tiene el punto en común que se trabaja los fines de semana. Y la huelga arrancó con el reclamo contra esa posición de flexibilidad laboral, el reclamo de las horas al 200% de los fines de semana. Esa huelga fue, digamos, ganando en conciencia de los compañeros, en combatividad, fue agotando una experiencia de la base de neumático y tuvo un punto de viraje muy fuerte en un momento en el cual la patronal ofreció el 38% de aumento para la paritaria 2022-2023, muy por abajo de la inflación, y eso detonó que los representantes del sindicato se quedaran en el Ministerio de Trabajo ocupando uno de los pisos del ministerio, se convocara un acampe en la puerta y se tomara la medida que realmente definió el conflicto, que fue la huelga por tiempo indeterminado. La huelga por tiempo indeterminado colocó, en un momento en el cual ya se había agotado la existencia de neumáticos en el mercado, colocó en crisis no solo la industria del neumático, sino también la industria automotriz y luego la industria metalúrgica, que se paralizó atrás del neumático. Y provocó que el gobierno nacional tuviera una fuerte intervención, en principio para tratar de quebrar la huelga. Entonces lo vimos a Massa diciendo que iba a abrir las importaciones de neumáticos. Después surgió, digamos, esa operación fue quebrada, no solamente porque era inviable y las propias patronales lo reconocieron, sino además porque el sindicato de trabajadores, incluso de Brasil, sacó un pronunciamiento en solidaridad diciendo que no iban a permitir la exportación a la Argentina. Y finalmente, digamos, esto impuso que con la fuerza de los trabajadores se consiguiera una paritaria con un incremento superior a la inflación para ahora y también para la paritaria que viene, para la cláusula para la que va a ser 2023-2024, de 10 puntos por arriba de la inflación para 2023-2024. Entonces, ¿qué muestra esto? ¿Por qué esto es histórico? Bueno, porque los salarios en la Argentina vienen cayendo de vieja data. O sea, hay un retroceso, tanto absoluto como relativo del nivel salarial en nuestro país, que tuvo diferentes fases, con momentos episódicos de cierta recomposición, pero en general a la baja. Este año, sin ir más lejos, tenemos una caída salarial producto de la inflación del 2,2% a los trabajadores registrados y del orden del 12% a los trabajadores en negro o no registrados. Y esta caída salarial actual, digamos, se produce en el marco de un gobierno que dijo que venía a recomponer los salarios y las jubilaciones después de la enorme crisis del gobierno de Macri, que también había hundido los salarios a partir del proceso de devaluación de la moneda que se desató en 2018 con la fuga de capitales, el estallido de la bicicleta financiera, etc. Conclusión,
en el último periodo, y este último periodo, con excepción de algún tipo de recomposición medio episódica de ciertos niveles salariales en la primera fase del kirchnerismo, en donde la economía creció, impulsada por la demanda china, el alza de los precios de la soja y fundamentalmente en el marco de un deterioro salarial muy fuerte de la crisis del 2001, bueno, configuran un ciclo de ataque a los salarios y las condiciones de trabajo que viene de largo plazo. Y la huelga de neumáticos puso de manifiesto, blanco sobre negro, que ese ciclo no podría haberse desarrollado de esa manera sin la complicidad de la burocracia sindical. Porque cuando un sindicato industrial se plantó para discutir una paritaria de otra manera, bueno, arrancó un triunfo en condiciones incluso de aislamiento de esta huelga que marca un contrapunto muy fuerte con digamos el resto del movimiento obrero que justamente se caracteriza por gremio dirigido por la burocracia sindical peronista. Entonces corresponde, me parece, arrancar por ahí. Ahora, hay para profundizar en el problema siguiente. La burguesía está en una línea de ofensiva contra los salarios. En un paquete que incluye salarios, condiciones de trabajo, convenios colectivos. Este paquete de ofensiva lo vemos en un marco muy amplio. Tiene que ver con, por ejemplo, lo vimos en Toyota con el convenio flexibilizador acá en la zona norte, en la burocracia sindical que refleja estas posiciones diciendo la reforma laboral no hace falta hacerla porque de modificar a la baja los convenios colectivos nos encargamos nosotros. Dijo, ¿quién dijo? Creo que Piñanelli también. La semana pasada, después del coloquio de IDEA. O bueno, uno de estos, no recuerdo bien ahora. Y en variantes más o menos extremas, bueno, tenemos uno de los extremos en el libro de Macri, que dice que si asume va a hacer una reforma laboral, previsional y fiscal en la primera semana de mandato. Es una especie de extorsión, digamos, contra la clase obrera, diciendo vamos por acá y a fondo. Pero la presión de la clase capitalista se refleja en las posiciones de Macri y también en las posiciones del gobierno nacional y del peronismo. En la burocracia sindical, en los que dicen que la reforma laboral hay que hacerla gremio por gremio, en el fuerte nivel de trabajo en negro no registrado que hay, en la tendencia a la precarización laboral, al quiebre de los colectivos de trabajadores con salarios a la baja, etcétera. Y un ejemplo de esto lo tuvimos bajo el gobierno de Cristina cuando la burocracia de José Pedraza mandó a matar mandó a leccionar a los trabajadores que estaban reclamando el pase a planta en el ferrocarril para mantener terciarizados a los compañeros ferroviarios que venían reclamando el pase a planta, que en esa época cobraban la tercera parte de lo que cobra un trabajador por convenio ferroviario en nuestro país. O sea que esta presión de la clase capitalista se manifiesta tanto en el actual oficialismo como en la oposición de diferentes maneras y en distinto grado. En general el peronismo ha hecho gala, lo dijo incluso Néstor Kirchner en un primer discurso que hizo en 2003, cuando recién asumía, dijo: nosotros vamos a reconstruir el capitalismo nacional. Y reconstruir el capitalismo nacional, justamente, o reconstruir esta burguesía nacional, se hace a costa de estas tendencias. Un ejemplo de quién es la burguesía nacional en este momento. Bueno, Madanes, el dueño de FATE, de Aluar, de Futaleufú. Ese es un ejemplo de la burguesía nacional. Y Madanes Quintanilla, el dueño de FATE, fue el que estuvo a la cabeza de tratar de quebrar la huelga y la resistencia de los trabajadores de Sunda durante el último periodo. Entonces el punto es el siguiente, que es que la cuestión salarial y de condiciones de trabajo y también jubilatoria está en el centro de la Argentina de una intensa puja política de fuerzas entre la clase obrera y la clase capitalista. Obviamente esto tiene también un alcance mundial, porque la crisis que estamos viendo, que es una crisis
mundial del capitalismo que se manifiesta además en la emergencia de guerra de alcance histórico, como la guerra de Ucrania, que tiene el trasfondo del intento de colonización capitalista de los países imperialistas en el este de Europa, también genera un efecto inflacionario que está golpeando fuertemente los salarios. Entonces vimos, por ejemplo, en los últimos días en Francia, grandes movilizaciones contra, digamos, en defensa de los salarios en un cuadro inflacionario también, y la inflación está golpeando los salarios a nivel mundial. Y en la Argentina esta realidad, digamos, es una realidad de largo plazo de caída del salario y que tiene además, bueno, estos componentes políticos que estamos diciendo, pero es parte de esta realidad a nivel mundial. ¿Qué es parte de esta realidad a nivel mundial? También tiene cierta importancia porque tenemos las corrientes políticas que en nuestro país dicen, bueno, el problema, la derecha fundamentalmente, Milei y Macri, dicen, bueno, el problema de la Argentina es la excesiva intervención del Estado, la manipulación económica por parte de los gobiernos, y acá hay que liberalizar la economía y entonces la Argentina va a crecer como crece el mundo. Ese es el discurso más o menos de Javier Milei. Bueno, es al revés. El mundo está en un crecimiento inflacionario, está en una etapa de bancarrotas económicas, de guerra, de fuerte intervención del Estado en rescate a los intereses capitalistas, y la Argentina es parte de este mecanismo, no está por fuera del funcionamiento de la economía mundial. Esta, digamos, esta agudización de la lucha de clases en torno a la cuestión salarial, previsional y de las condiciones de trabajo tiene otras manifestaciones. Una manifestación es el problema previsional. La Argentina viene de dos reformas previsionales a la baja, reformas jubilatorias. La primera, digamos, en el cortísimo plazo, la primera la de 2018 de Macri, en donde en un momento en donde la economía circunstancialmente había crecido y la inflación había bajado, ajustó las jubilaciones por inflación y le recortó en ese momento lo que eran 100.000 millones de pesos a los pagos de jubilaciones. Y después la de Alberto Fernández, en donde en un momento en donde la inflación se había disparado y había que pagar el aumento inflacionario, hizo depender las jubilaciones del aumento de la inflación, el índice salarial. Entonces un nuevo recorte a los jubilados. Ahora Macri dice que para el próximo mandato quiere una nueva reforma previsional, o sea, nuevos golpes a la caja jubilatoria. Y para nosotros que consideramos siempre la inflación como un salario diferido, este golpe a la inflación es también un golpe al salario. Y tiene la contraparte del uso de los fondos del ANSES que aportamos todos los trabajadores para financiar los déficits estatales, el pago de la deuda externa, los subsidios a grandes patronales y otros usos. Y también esta cuestión salarial tiene una manifestación en el problema de la ofensiva contra los desocupados. Porque la lucha de los desocupados es un elemento importante a tener en cuenta en el problema salarial. La Argentina tiene en los últimos 25 años un piso absoluto que casi no ha logrado perforar, de 7% de desocupados. A ese 7% que son los que buscan trabajo y no encuentran, hay que sumarle lo que están, el INDEC cuenta como subocupados, que trabajan 2 horas por semana. Entonces, y después hay que sumarle los que tienen trabajo y buscan trabajo. Y esto es el resultado de la formación a largo plazo en la Argentina de un enorme ejército industrial de reserva, como le decía Marx, masa de desocupados, que son utilizados sistemáticamente por las patronales para presionar los salarios a la baja. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando las patronales del campo dicen la gente no quiere venir a laburar en la cosecha de uva, en la cosecha de arándanos y en las otras cosechas, porque cobra planes sociales. Y entonces ahí se ve que los planes sociales contribuyen a darle a, por lo menos, un sector de la clase obrera que los cobra, y que los ha arrancado con una lucha muy tenaz del movimiento piquetero y demás, pero contribuyen a ponerle un piso al salario. Contrariamente también a los discursos oficiales, como el del buchón de Fabre, el sindicato del ANSES, que sacó una ficha ahora que dice
no más planes sociales, la mitad de la Argentina no quiere laburar, realmente, digamos, una actitud totalmente antiobrera, de buchón. Los planes sociales contribuyen a evitar una caída todavía más pronunciada del nivel salarial. Esto está en el fondo de algunas aparentes paradojas con respecto al manejo de la asistencia social que se vieron este año, como por ejemplo que los intendentes muchos no querían que pasen los planes como propuso en un momento Zabaleta y Cristina Kirchner, decían que los planes pasen a los municipios. Bueno, los intendentes no querían porque decían porque a los municipales les pago menos que lo que cobra un plan social, a los precarizados municipales. Entonces si me pasan los que cobran Argentina Trabaja, van a presionar al alza los salarios municipales. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Como parte de esta ofensiva contra los salarios, las condiciones de trabajo y demás, la clase capitalista presiona, digamos, para desarticular las organizaciones piqueteras, la resistencia de la unidad piquetera, los acampe, entonces le pegan y golpean y tratan de oponer falsamente a los trabajadores ocupados respecto a los desocupados. Termino, digamos, habiendo descrito este panorama, quería decir, digamos, ir a un par de conclusiones. El primer punto es el siguiente. El motivo de fondo de esta ofensiva... Sí, 5 minutos, sí. El motivo de fondo de esta ofensiva es la propia bancarrota capitalista. Es el intento de descargar la bancarrota capitalista sobre las espaldas de los trabajadores, de recomponer la tasa de ganancias sobre la base de mayor nivel de explotación. Y esa bancarrota capitalista se manifiesta en la bancarrota del Estado. El Estado argentino está quebrado bajo el peso de una deuda externa impagable, usuraria, fraudulenta, con un control semicolonial de parte del Fondo Monetario Internacional, imponiendo presupuestos de ajuste para el año que viene contra la educación, la salud, etc. En segundo lugar, este intento de descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores a partir de los golpes al salario y todo lo que acá se dijo, también tiene un hilo de continuidad con las políticas de Estado destinadas al rescate de la clase capitalista directamente a costa de fondos públicos y que se descargan sobre los hombros de los trabajadores a través de la inflación. Por ejemplo, el dólar soja. El gobierno, sobre el cual, digamos, en un cuadro de caída de reserva, fuga de capitales, endeudamiento externo muy masivo, huelga de inversiones de la clase patronal en nuestro país porque la tasa de inversión está por el suelo, o sea, en un cuadro de bancarrota, ¿qué dice? Evitemos una devaluación masiva y solamente devaluemos para los ojeros. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Le paga 200 pesos por dólares al sector sojero y después compra los dólares a 143. O sea que hace una diferencia de 60 pesos por dólar comprado y vendido para el comercio exterior y una emisión monetaria total de casi 600.000 millones de pesos en concepto de dólar soja. Bueno, la derecha dice, y hay un debate sobre esto, en general las corrientes liberales le echan la culpa de la inflación, toda la responsabilidad de la inflación a la emisión monetaria. Nadie dijo de estos que el mayor factor de emisión monetaria en el último periodo reciente, en este año, fue el dólar soja. El dólar soja representó una emisión monumental que ahora se va a trasladar a los precios. Y es una emisión monumental sobre la base de una estafa al Estado para favorecer al sector exportador con mejores condiciones, digamos, para la exportación, que rápidamente se va a volcar a la inflación y va a golpear a los trabajadores. Por eso se manifiesta en que han vuelto a caer las reservas en el mes de octubre, producto de la fuga de capitales, en el hecho de que la expansión de la base monetaria presiona justamente en manos de una clase capitalista que no invierte, por supuesto,
presiona justamente al alza la tasa de inflación, combinado con los factores internacionales que son también motivo de expansión inflacionaria, la alza este año de los precios de las materias primas, el petróleo, etc. Entonces esta bancarrota del Estado y esta bancarrota del régimen capitalista, hay un intento de descargarla sobre la clase obrera a través de todas estas reformas, y eso da origen a grandes luchas. Entonces, acá la clase obrera lo que tiene en juego es, digamos, prácticamente su propia supervivencia. Hay una frase que dice de un régimen que no puede ni siquiera alimentar a su clase dominada, a su clase trabajadora, no tiene condiciones para subsistir. Y el régimen capitalista en la Argentina y en el mundo se mantiene a costa de mantener cientos de millones de trabajadores bajo la línea de pobreza, trabajadores ocupados bajo la línea de pobreza, precarización laboral creciente y caída de los salarios. Bueno, frente a esta situación, nosotros reivindicamos la lucha del Sunda, planteamos la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados para derrotar esta política de ajuste, planteamos además un paro nacional y un plan de lucha contra la posición de conciliación con el gobierno peronista de la burocracia de la CGT y la CTA y todas estas salas, la ruptura con el Fondo Monetario y abrir paso a la lucha por un gobierno de los trabajadores que sea capaz de poner la riqueza nacional al servicio de un desarrollo nacional en manos de la clase obrera y, digamos, abrir paso justamente a defender a fondo las condiciones de vida de todo el pueblo trabajador, que están amenazadas por esta bancarrota capitalista y por las políticas de Estado de reventar salarios, condiciones laborales y jubilaciones de todos los partidos patronales en el país. Bueno, paro acá y le cedo la palabra al compañero Yunes. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Está bueno, me parece que en un punto de nuestras intervenciones capaz logramos que sean más o menos complementarias, en vez de andar chocándonos. Si hay debate, habrá debate, pero bueno, el compañero eligió más un eje sincrónico, digamos, de un paneo por el presente en general. Yo quería agarrar un eje un poco más diacrónico, más histórico, a partir de tratar de responder una pregunta que es una pregunta que se hace todo el mundo, que es: ¿qué pasa con la inflación en la Argentina? ¿Por qué hay inflación en Argentina? ¿Qué clase de país es Argentina? Que cuando nadie tiene inflación, Argentina tiene inflación, y cuando el mundo empieza a tener inflación, acá nos vamos al 100% de inflación, siempre le ganamos en inflación a todo el mundo. No quiero hacer este planteo en el sentido de plantear una total excepcionalidad argentina. Más bien, lo que quiero plantear es que hay regularidades en la Argentina, pero también hay un elemento de especificidad de la economía argentina de la que hay que dar cuenta. Porque las cosas que pasan en Argentina no pasan en otros países. Empezando por lo que decía el compañero de que haya huelgas importantes que triunfan. Yo en ese sentido también quiero saludar la lucha de los obreros del neumático, y sobre todo quiero, no voy a repetir lo que dijo el compañero, coincido completamente, solo quiero recordar lo que decía Rosa Luxemburgo sobre las luchas, que es que el principal saldo que dejan siempre es el crecimiento en la conciencia, en la organización y en el ejemplo de lucha. No necesariamente en la obtención de reivindicaciones. Digo porque, aunque es cierto que los compañeros lograron un aumento salarial por encima de lo que vienen logrando los que no luchan, pero bueno, la aceleración de la inflación hace que eso no hay que presentarlo para mí como el principal logro. El principal logro es que la clase obrera, aunque un sector de la clase obrera industrial, le dio un ejemplo de lucha al conjunto de los trabajadores y de la sociedad, y muestra que luchar se puede y paga. Eso para mí es muy, muy importante como ejemplo. Volviendo al tema de la inflación. Todos ustedes habrán escuchado infinidad de explicaciones teóricas y pseudoteóricas. Algunas el compañero hizo referencia de por qué en la Argentina hay inflación.
desde la explicación, digamos, más clásica, monetarista, de bueno, es un problema monetario, hasta los que dicen, bueno, el problema son los trabajadores que piden aumento de salario, le dan aumento de salario, entonces los precios suben, entonces la culpa la tienen los trabajadores. Eso, por ejemplo, es parte del enfoque keynesiano. De hecho, lo que está haciendo ahora la Reserva Federal de Estados Unidos es asumir un poco el enfoque clásico keynesiano de decir, bueno, acá lo que hay que hacer es enfriar la economía, subir el desempleo, y de esa manera vamos a bajar la inflación. Lo que los economistas llaman la curva de Phillips. Aclaro que yo soy periodista económico, no economista. No me presento, yo soy Marcelo Yunes, soy periodista económico, militante del Nuevo Más, redactor de Izquierda Web. Bueno, sigo. Esto es así. A ver. Entonces, tenemos la discusión sobre la inflación en general y la discusión específica sobre la inflación en Argentina. Si es que hay una discusión específica, para mí sí. Y finalmente, lo que tenemos es, a nuestro juicio, la necesidad de asumir que acá hay un modelo de país capitalista que ha fracasado. Hay proyectos de país capitalista que han fracasado. Y que la clase trabajadora, por supuesto, además de luchar como gato panza arriba para que no le saquen las pocas conquistas que le quedan, lo primero que tiene que pensar es elaborar un proyecto propio. Un proyecto desde la clase trabajadora, un proyecto de país, de sociedad, que supere lo que han sido para nosotros los fracasos evidentes del capitalismo argentino. El capitalismo argentino es un fracaso, no significa que los capitalistas no sigan ganando plata y todo eso. Pero nadie puede presentar el modelo capitalista argentino como un éxito. Es evidente que hay una disfuncionalidad muy grande en el capitalismo argentino que requiere una explicación. Una explicación que es en parte general, que tiene que ver con la cual nosotros somos marxistas, socialistas, opinamos que el capitalismo no funciona bien en ningún lado. Pero en Argentina, en particular, además tiene, a nuestro juicio, taras particulares. Para esto tengo que hacer un poco de historia y quisiera señalar dos cosas. Primero, algunos rasgos que vienen desde los años 90, que hay como un corte, desde la mundialización, globalización capitalista, el gobierno de Menem, el ingreso de Argentina a la globalización en las condiciones de los 90, que generaron una serie de rasgos estructurales, los generaron o profundizaron rasgos que venían de antes. En general, el capitalismo argentino tiene, a nuestro juicio, dos grandes características que son en parte compartidas con otros países de la región y en general países periféricos y relativamente atrasados como la Argentina. Desde el punto de vista económico, lo raro que tiene como estructura la Argentina es que es un país donde la generación de divisas, la relación con el mercado mundial, se da a través de la producción primaria y sobre todo el campo. Pero el campo es una porción muy poco significativa del PBI y mucho menos significativa todavía del empleo. En cambio, el conjunto del empleo está en la industria, el comercio y los servicios, que son ramas que no están integradas al mercado mundial, que no tienen productividad como para integrarse al mercado mundial. De hecho, si hay apertura, a esos sectores los barren, como ha pasado en los 90, pero son los que generan, o sea, la producción son los que generan el empleo. Entonces es una trama social en un punto esquizofrénica, donde la plata surge de un lado, pero la estructura social se sostiene desde otro. Y eso genera una necesidad de subsidios cruzados, sin los cuales no hay país. Por eso era delirante la postura de, digamos, neoliberal, de decir, no, acá no cobrar retenciones, no cobrar impuestos, no, bueno, ¿qué haces? ¿A dónde queda todo el resto del país que no es patronal sojera o exportadora? Pero se entiende que acá hay un problema, porque, por ejemplo, la industria argentina, desde el punto de vista de su inserción en el mercado mundial, no es competitiva. Si se levantan las barreras, la industria argentina se la comen viva. La única industria argentina más o menos integrada, digna de ese nombre, es la automotriz,
pero que tiene un paraguas protector que es el Mercosur. Si se levanta eso, no queda nada en la industria. Pero el asunto es, bueno, es lo que pasó en los 90, y acá entra lo que podrían llamar el primer rasgo estructural de cambio o de profundización de características del capitalismo argentino. ¿Qué pasó en los 90? Hubo un salto en la extranjerización, concentración y primarización de la estructura productiva y del perfil exportador argentino. Eso fue brutal. Voy a dar solamente un par de datos. En 1993, de las 200 empresas más grandes de la Argentina, 105 eran de capital argentino, 50 eran extranjeras. 105, 50. En el 2002, 10 años después, la proporción era exactamente la inversa. Ustedes me dirán, bueno, 2002, pero después vinieron los gobiernos nacionales y populares. El INDEC no desagrega de a 200, tengo el top 500 de empresas de la Argentina, que no incluye ni al agro ni a las finanzas, que son claramente de mayoría extranjera. Bueno, el 62% del top 500 son empresas extranjeras o con participación extranjera considerable. Es decir, después de este dato del 2019 no ha cambiado nada ahora. En 20 años estamos con la misma estructura extranjerizada de la capacidad del aparato productivo de 2002. Estamos igual, no cambió nada. Las compañías extranjeras representan el 62% de las empresas, pero el 80% del valor bruto agregado y el 82% de las exportaciones. Y cuando hablamos de 200, en realidad no hablamos de 200. Tenemos que hablar más bien de 100, que son las que se llevan la parte, el 83% de las exportaciones son 100 empresas. Y ahí, de esas 100, la proporción extranjera es mayor todavía. Ni hablar del perfil primarizador. Se supone que venimos de 12, 15 años de los últimos 20, que han sido de gobierno kirchnerista, populista, peronista, como ustedes lo quieran llamar, que tenía la bandera de modelo industrial de producción y empleo. Bueno, la canasta exportadora argentina es más primaria ahora que hace 20 años, y más primaria ahora que hace 40 años. Segundo rasgo que viene de los 90 y que no ha sido modificado nada salvo para peor en los últimos 20 años. El bimonetarismo. Esto sí fue una novedad respecto de la estructura económica argentina tradicional. Justamente como producto de la inserción sin plan, de cualquier manera, a las trompadas, en la globalización. A mí me hacen reír los que dicen que el menemismo tenía un plan. ¿Qué plan? Fue una cosa completamente empírica, una incorporación a la globalización a la que te criaste, que dejó el tendal en la propísima burguesía argentina. Siguieron siendo ricos y burgueses y miembros del Jockey Club, pero dejaron de ser capitalistas en el sentido económico. ¿Se entiende? Es decir, estas 105 empresas argentinas, de las 200 principales, después pasaron a ser 50. Y si mirás las 100 primeras, no son la cuarta parte, son menos. Las que quedaron, bueno, son las sobrevivientes. Entonces, ¿qué es esto del bimonetarismo? Bueno, lo que todos conocemos, que todo el mundo piensa en términos de dólar. Eso es algo que tiene que ver con los modelos de sustitución de importaciones del siglo XX. Pero ahora pega un salto. Con dos elementos. Uno, que parece una ingenuidad, parece un aspecto secundario, es la dolarización del mercado inmobiliario. Lo que obliga a dolarizar a todo el mundo. Vos te querés comprar una casa, tenés que ahorrar dólares. Segundo elemento, que ya existía de antes, pero que a partir de los 90 pega un salto brutal, es la fuga de divisas. La clase capitalista argentina, y en esto me voy a empezar a meter ahora, como rasgo importantísimo, es una clase que prioriza el atesoramiento por sobre la acumulación, hablando en términos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que gana lo fugan, no lo reinvierte. Por supuesto exagero, pero no mucho.
A ver, ¿cuántos países del tamaño de Argentina y de la importancia de Argentina? Argentina es uno de los 40, 45 países más importantes del mundo. Digo, o sea, para no ser ni chauvinistas, salame, que somos los mejores, ni tampoco esta cosa ahora, gorila, cipaya autoflagilatoria, que somos una mierda, Argentina no es nada. Bueno, somos un país que está 40, 45 en el mundo. Pero no hay ningún país en ese grupo cuya clase capitalista tenga un PBI fuera del país. Y no me refiero a los corruptos, no sé qué. Me refiero a la clase capitalista argentina, que tiene 400.000 millones de dólares fuera, por lo menos fuera del sistema bancario, la gran mayoría en paraísos fiscales. Estas son cifras del INDEC, aviso. Y además líquida. O sea, no es que tiene inversión, no es que tiene 400.000 millones, porque bueno, tienen Pérez Compán, que tiene estructura de producción de petróleo en Kazajistán. No, líquida. Líquida, la tienen en cash. Salvo lo que tienen, bueno, el departamento de Miami, yates y esas cosas. Pero esa es la clase capitalista que tenemos. Y no por ninguna tara psicológica o por una perversión argentina particular, sino porque atesorar y fugar en vez de acumular es la respuesta adaptativa de la clase capitalista argentina a las taras funcionales del capitalismo argentino. El compañero hablaba de la huelga de inversiones. Es verdad. Es esto. Porque ¿cómo vas a tener una tasa de inversión superior al 17-18% del PBI en el que está clavado de hace 20 o 30 años, si vos tenés un PBI entero fuera del país, un 100% del PBI fuera del país, o más, depende de cómo hagan la cuenta y a qué tipo de cambio. Huelga de inversiones, sí, huelga de inversiones por tiempo indeterminado, la de la burguesía argentina. Es decir, hay un rasgo que eso es específico de la burguesía argentina. Hubo un garca mayor, Nicolás Gadano, que fue funcionario del macrismo, lo dijo como si fuera un chiste, pero el dato era verdad, él lo sacó de la Reserva Federal. Los argentinos, dice él, los argentinos, ustedes, garcas, tienen el 20% de los dólares cash que existen fuera de Estados Unidos. Los argentinos, comillas aéreas, tienen $4.000 por habitante promedio. Los estadounidenses que viven en Estados Unidos y se manejan con el dólar tienen 3.000. Bueno, yo no sé si todos ustedes tienen $4.000 por ahí a mano, pero les aviso que no, esos $4.000 per cápita en realidad son los 400.000 millones que tienen. Yo les aseguro que no son más de 10.000 personas. Y se me está recontrayendo la mano. No, son casi le diría que son más bien 1.000, más que 10.000. Tercer rasgo, de los 90, bueno, esto cambió. A ver, en el 2001, la crisis del 2001, ¿saben cuánto fue la fuga de capitales? Solo en el 2001, 20.000 millones de dólares. Está documentado. Yo tengo por ahí, al que la quiera ver se la muestro. Está la lista de todos los que fugaron más de 5 millones de dólares. No son tantos, ¿eh? Y los que fugaron muchos son bien poquitos. 20.000 millones de dólares era el 8 o 9% del PBI en 2001. Y se lo llevaron todo antes del corralito. Porque es su estado que le dijo, che, mire que vamos a hacer esto, y los tipos se fueron. Los camioncitos de Juncadela que iban para Ezeiza se vieron, ¿eh? Dicho sea paso, Juncadela fue una de las que fugó. La empresa, ¿no? Ahora, rasgo decisivo de los 90, la precarización laboral. Es la realidad que pintaba el compañero, arrancó en los 90. Antes de los 90, por supuesto, había desocupación. Pero no había contratos basura, en general, no estaba generalizado, y no había, como sí hay ahora, una franja de la población que es desocupación disfrazada, es lo que dicen los compañeros de los desocupados, los movimientos desocupados, la economía popular y los que cobran planes. Todo eso viene de la época menemista, cuando con el ingreso de Argentina a la globalización, la eliminación económica de la mitad de la clase capitalista argentina, las privatizaciones,
los despidos masivos y la suba de la desocupación al 15 a 20%, bueno, eso se mantuvo. Ahora la desocupación oficial es del 8%, pero cuando vos sumás todo, no es el 8%. Todos sabemos que acá hay una generación entera de compañeros que nunca pisaron una fábrica o que nunca tuvieron un trabajo en blanco. Argentina, el INDEC, 12 de abril de 2022, 12 millones de asalariados, 7 en blanco, 5 en negro. Ahora, 2022. ¿Pero cómo? ¿Y los 15 años de gobierno popular no cambiaron nada esto? No. De hecho, lo empeoraron. No por el gobierno popular, para que se entienda. Lo que hay es un agravamiento de contradicciones que no se resuelven. Como no se resuelven, se agravan y al que le toca, le toca. Macri, por supuesto, es una calamidad ambulante. Pero... Y después vino Alberto Fernández y... A ver, no es un problema de la capacidad o falta de capacidad de ellos. Es el asunto que son proyectos de país capitalistas que son inviables, que tienen problemas que no se resuelven y como no se resuelven se agravan y cada vez tenés menos margen. Entonces, en Argentina la tasa de desempleo oficial es el 8%, el desempleo estructural debe ser el 20%. El mismo que teníamos de la época de Menem, el mismo. Cuarto elemento, ya existía de antes, la famosa restricción externa. Eso lo comparten todos los países periféricos. El problema de que tienen una crónica penuria de divisas que tiene que ver con su inserción subordinada en la División Mundial del Trabajo. Bueno, esa restricción externa que existió siempre, pega un salto en los 90 con el endeudamiento crónico que conduce al raquitismo fiscal. Sacando los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, donde gozó de una coyuntura excepcionalmente favorable, subrayo lo de excepcionalmente, no lo de favorable, fue una excepción. Después volvimos a la normalidad. ¿Qué es esta? La normalidad es esta. Es un Estado sin guita. Un Estado con raquitismo fiscal. Un Estado que no tiene... un Estado capitalista que no tiene condiciones de iniciar per se, ni mucho menos apelando a la clase capitalista, un ciclo de acumulación capitalista en serio. Parece que estuviera tratando de dar lecciones a los capitalistas de cómo ser capitalistas, pero en un punto funciona así. Entonces, repaso. Tenemos extranjerización, bimonetarismo, precarización laboral y consolidación de la restricción externa. Todo este paquete junto, para mí, para nosotros, es una parte estructural del funcionamiento del capitalismo argentino y es parte de la explicación de por qué Argentina tiene procesos inflacionarios que son desconocidos en el resto del mundo. Hay otros economistas, Guillermo Vitelli, por ejemplo, que tratando de buscarle una explicación a la inflación dice, la explicación no es la emisión monetaria, la explicación no es la puja distributiva, la explicación no es la restricción externa. La explicación es el problema cambiario. Los saltos inflacionarios, las crisis inflacionarias vienen inexorablemente después de crisis devaluatorias. Y eso, dice Vitelli, viene así desde el primer peronismo. Yo tiendo a pensar que tiene razón. Tiendo a pensar que hay un componente en la inflación argentina que tiene que ver no solo con la restricción externa en general, sino con la combinación de todos estos rasgos, porque una cosa es la restricción externa, que te falten dólares habitualmente, pero otra cosa es que tengas una estructura como la Argentina, donde la rama productiva que te consigue los dólares subsidia, vía el Estado, a las demás ramas que son menos productivas, donde además tenés una clase capitalista dedicada a la fuga sistemática de divisas y donde además tenés relativamente poca soberanía porque tenés una estructura productiva prácticamente completamente extranjerizada. Entonces, no cada uno de los elementos por separado, sino la conjunción, la combinación de esos elementos hace de la Argentina un país que tenga estructuralmente
una inflación que no se conoce en prácticamente ningún otro lugar del mundo. Cuando todo el mundo capitalista desarrollado, semidesarrollado, países del nivel de Argentina, digamos, los 30 desarrollados y los 20 o 25 emergentes, ninguno tuvo hasta ahora, hasta la crisis post-pandémica, ninguno tuvo inflación de más del 5% promedio. Bueno, Argentina venía del 20, 25, 30, con mucho margen, y ahora que el mundo sube al 8, 9, 10%, nosotros ya estamos arañando el 100%. Hay un problema específico y no se le puede escapar a eso. Entonces, ¿cómo estoy? Mal, ya termino. La continuidad de la inflación también tiene que ver con, en un punto, con una cuestión que tiene que ver con para nosotros los marxistas es básico, tiene que ver con la lucha de clases. Marx decía que el nivel del salario no está dado solo por el mínimo indispensable para reproducir el valor, para reproducir la capacidad de trabajo. Marx hablaba de un componente histórico, social, moral, así lo llamaba, del salario, que tiene que ver con las relaciones de fuerza. Es decir, hay pisos salariales, Argentina tiene un piso salarial, que no podés perforar a menos que derrotes a la clase obrera. Cuando a la clase obrera la derrotaron en el 76, en los 90, se acabó la inflación, compañeros. Se acabó la inflación. Porque le pisaste la cabeza a la víbora, ya está, no jode más. Por supuesto, eso no resuelve el problema. Porque Argentina, aunque la burguesía derrote a la clase obrera, como la derrotó con el golpe del 76 y como la derrotó bajo el menemismo, con eso solo no alcanza para transformar, para sacar a la Argentina del lugar periférico, subordinado y choto que tiene en la División Mundial del Trabajo. Entonces después los problemas se reciclan. Pero en el caso actual de estas 2 décadas, nosotros venimos del 2001. El 19-20 de diciembre de 2001 estableció relaciones de fuerza entre las clases distintas a las del 90. Esas relaciones de fuerza no se han puesto a prueba a fondo todavía. Macri empezó a intentarlo, pero cuando quiso ir un poco más adelante, se cayó. Por eso ahora dice, no, ahora voy por la revancha. Acá hay 2 grandes, no sé si grandes, hay 2 proyectos de país capitalista. El del peronismo, kirchnerismo, etc. y el macrista. Son los 2 que hay. Ahora bien, el de Macri está sencillísimo, es romper ese equilibrio de relación de fuerza manu militari. Por algo, Macri agarra el programa de Spert, ¿no? Léanlo, el programa que hizo Spert el libro que publicó Spert para las elecciones de 2019, el único gasto público que sube es el de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Lógico. Y Macri ahora, vieron que le preguntaron, pero mire que lo que usted quiere hacer va a requerir muertos. Bueno, yo me los banco. Bueno, el tipo tiene claro cómo es el asunto. Si quiere romper ese equilibrio lo tiene que romper por la fuerza derrotando físicamente a la clase obrera. Ese es el esquema del macrismo. O sea, volver, con todas las mediaciones del caso y sin hacer extrapolaciones raras, volver a la lógica de derrota del 76 o de la década menemista. Eso es lo que quiere hacer el macrismo. Así se resuelve el equilibrio, con la paz de los cementerios. Ahora bien, el proyecto del kirchnerismo, como no cuestiona y no cuestionó ninguno de esos elementos estructurales que yo acabo de mencionar, ni los piensa cuestionar, lo único que le queda es la administración a como dé lugar hasta la próxima crisis. Esta idea de que lo que tenemos que hacer es ganar tiempo, la han dicho los propios negociadores de la deuda externa que fueron a negociar con el Fondo Monetario. Dijeron, acá estamos ganando tiempo. Todos saben que el acuerdo con el fondo es incumplible, compañeras y compañeros. 18.000, 20.000 millones de dólares hay que pagar a partir del 2026. ¿De dónde van a salir? Va a haber que renegociarlo, es todo así. Es todo ganar tiempo, porque bueno, somos populistas, no vamos a reventar a la clase obrera, pero tampoco vamos a cambiar nada del capitalismo argentino. Bueno, el problema es que el margen para seguir haciendo eso es cada vez menor. Las opciones son cada vez menos. El capitalismo argentino es cada vez más disfuncional
Y el primer deber de la clase trabajadora es entonces empezar a formular su propio proyecto de sociedad, separado y opuesto a los proyectos capitalistas que hay en danza hasta ahora y que solo han traído fracaso a la Argentina, a la población y a los trabajadores. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación y bueno, por estar acá presentes a la intemperie. La charla, digamos, sobre todo me parece interesante en el marco de la organización de la JEC, de introducir una discusión que tiene un carácter abiertamente político, en donde en general, aunque se trata de economía crítica, no siempre está tan clara esa expresión de que no podemos resolver los problemas económicos abstraídos de su carácter político. Y saludo entonces la intervención de los compañeros que han planteado claramente la necesidad de abordar estos problemas sobre la base de preguntarnos por el quehacer político. Y lo que nos pone delante, digamos, la situación que convoca la discusión de la mesa sobre, como han explicado los compañeros, sobre la baja salarial, que es en un ciclo particular que lo que nos tiene que preguntar es, bueno, pero ¿hacia dónde va esa baja salarial? Algo se ha esbozado, digamos, de las características particulares que tiene esa baja salarial, pero quiero hacer hincapié en esto, es decir, ¿qué nos está planteando esta situación de baja salarial? ¿Por qué? Porque uno puede ver cíclicamente el movimiento de la historia argentina, momentos de auge donde ha habido ciertas recuperaciones salariales, pero como han marcado, creo que marcaba en la primera intervención, hay una tendencia a largo plazo donde cada recuperación no logra revertir la baja, sobre todo en los grandes momentos de crisis. Si vemos cíclicamente, encontramos crisis cíclicas del capitalismo, generales a nivel mundial, pero en la Argentina tiene una profundidad particular que va marcando caídas que luego, si uno recorta, hay fuertes crecimientos que llevan a adhesión a esos proyectos, que llevan a cierta reorganización del movimiento sindical y de la política de la clase obrera, incluso de apoyar esos gobiernos, pero que cuando miramos cuánto se recuperó, apenas si llega a recuperar el momento anterior de la crisis. La pregunta es por qué pasa esto, pero además en qué momento particular está pasando ahora. Y ahora nos encontramos, voy a adelantar un poco y después desarrollar por qué, en un momento en el cual están buscando o logrando una baja salarial, en un momento de relativo auge. Es decir, hay un momento de buenos precios de materias primas por la situación mundial, de la crisis y de la guerra de Ucrania, que ha colocado a un país exportador de materias primas con acceso a buenos precios de materias primas. Y en general, las crisis y los ataques al salario venían en contextos que iban de la mano con la caída de los precios de las materias primas. Y en esto es un momento particularmente excepcional, es decir, con buenos precios de materias primas, si uno mira momentos de buenos precios de materias primas, que son detrás de lo que está de los grandes proyectos, digamos, llamémosle populistas o nacional populares, podemos ver la salida de la Segunda Guerra Mundial, es decir, no se puede explicar el peronismo sin la Segunda Guerra Mundial. Es decir, de 50 millones de muertos, no es llega Perón en un momento y se le ocurre subir los salarios, sino que se da en el contexto mundial donde la especificidad de la Argentina como país exportador de materias primas pone de relieve el ingreso de una fuente extraordinaria de riqueza que es la renta de la tierra. Y en esos momentos de fuerte suba de la renta de la tierra encontramos momentos en general acompañados con suba salarial. Cuando miramos el ciclo, digamos, de auge del kirchnerismo, también vamos a encontrar esto, la fuerte expansión del precio de la soja, la fuerte expansión, digamos, de la frontera agrícola, que trae sus consecuencias ambientales y de conflictos locales, pero que efectivamente permitió al conjunto del capital y con eso al conjunto de la clase obrera una mejora, no en términos históricos, como decía, porque el piso, digamos, se va profundizando, pero sí una recuperación en relación al 2001-2002, aunque no en relación a los 90 y a los periodos anteriores. Es decir, la precariedad laboral se mantiene, el empleo negro se mantiene, salvo en un sector muy particular que es el empleo registrado en el sector industrial manufacturero, que sí tiene una recuperación mucho mayor y que de alguna medida va a fortalecer posiciones sindicales, que creo que también está detrás de lo que pasa con el SUNDA, de que fue un sector en particular que tuvo una recuperación mayor que el resto y que después cuando viene una caída tiene también una posible combatividad mayor que el resto. Pero sí nos plantea esta situación algo particular. Estamos en un contexto, digamos, podemos decir, relativamente bueno para el lugar que ocupa Argentina en la unidad mundial. Es decir, a Argentina le convienen las guerras mundiales, es un país, digamos, que se beneficia de esa situación por la suba de los precios de las materias primas. Dios, es horrible, pero es
la particularidad que nos toca, y sin embargo encontramos una tendencia a través del mecanismo inflacionario, efectivamente del intento de frenar las luchas, que se expresa en la represión y en la combatividad, en la poca combatividad que muestra, digamos, la burocracia sindical, pero donde efectivamente se logra esa baja salarial. Entonces nos pone frente a una situación, a mi entender, particular más aguda, es decir, en un buen momento estamos en una situación de baja salarial, y de baja salarial no solo en términos del salario, podemos decir, directo, que recibe de bolsillo cada uno de los trabajadores y trabajadoras, sino también de lo que se plantea como el salario indirecto, es decir, de todo lo que implica el gasto a través del Estado, a través de diferentes mecanismos, donde también estamos viendo esa tendencia al ajuste, es decir, el deterioro en la educación, en la salud, no se da en un momento en el cual eso se está expandiendo, como muestra la discusión del presupuesto actual, todo va hacia una contracción en el salario indirecto. Y ni hablar de la jubilación, que es el salario pospuesto, en donde las sucesivas reformas jubilatorias van colocando la jubilación por detrás, digamos, de la inflación. Entonces todo esto nos lleva, a mi entender, a preguntarnos, bueno, estamos quizás ante una coyuntura que nos plantea un problema más de fondo. Y eso me lleva, digamos, a volver a preguntar, quizás una pregunta similar, aunque quizás la respuesta sea diferente, sobre la particularidad que tiene el desarrollo del capitalismo en Argentina. No diría del capitalismo argentino, porque a mi entender el capital es mundial y no hay formas nacionales que presenten una autonomía, sino que es ubicar qué lugar ocupa el capitalismo en la Argentina, porque me parece que plantearlo como capitalismo argentino supone que podría haber alguna otra inserción capitalista, y eso nos plantea frente a un contrafáctico. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué capitalismo, cómo opera el capitalismo mundial en la Argentina? Y efectivamente esta particularidad de exportación de materias primas aparece evidente. Si la Argentina ocupa el lugar, digamos, en el mercado mundial como exportador de materias primas, y eso no ha cambiado en toda su historia. Y todo el desarrollo industrial que encontramos en los momentos de industrialización por sustitución de importaciones es el desarrollo de una industria marcada por la presencia de capital extranjero que va avanzando, como mostraba recién las estadísticas, pero donde lo que viene a hacer no es a operar con la productividad media que opera en sus casas matrices, con la tecnología que utiliza en sus casas matrices o cuando se relocalizan en el este asiático o en China, sino que opera sistemáticamente con una productividad por debajo de la media. Y esa baja productividad le permite obtener ganancias con capital que sería obsoleto, o sea, le permite renovar tecnología que si no tendría que destruir. Y entonces el sentido del capital extranjero que viene a operar en la Argentina es apropiar alguna fuente, digamos, de riqueza que le permita reproducir un capital que en condiciones normales no podría reproducir. Es decir, con esa tecnología no debería poder operar en el mercado mundial, entonces tiene que operar bajo la forma del proteccionismo, de los subsidios, pero esto es algo constitutivo del desarrollo y de la presencia del capital extranjero en Argentina, no es una excepcionalidad, a esto vienen. Si no está esto, no están. Y la forma de poder reproducir ese capital con tecnología obsoleta es a través del proteccionismo, y entonces va asociado al nacionalismo. Es decir, el nacionalismo no es un enfrentamiento con el imperialismo, es la forma mediante la cual los capitales llamados de los países imperialistas logran reproducir su chatarra. Y por eso el proteccionismo va a ser sostenido y financiado y apoyado por políticas de los países que incluso van a prestar para sostener ese proteccionismo. Lo que va a ir ocurriendo es que sostener a esos capitales en un contexto mundial donde la tecnología va avanzando se hace cada vez más difícil, y es cada vez más difícil sostenerlo con la fuente principal, que cuál es lo que viene de la riqueza extraordinaria asociada a la producción primaria, y sobre todo agraria en Argentina, aunque también petrolera. Crecientemente el petróleo ocupa un lugar similar al que ocupa la renta agraria. O sea, la renta de la tierra petrolera va acompañando, sobre todo en los últimos años, un lugar muy importante, y con Vaca Muerta habría que discutir si tiene esa potencialidad o no, pero está ocupando un lugar central. Esa renta de la tierra permite compensar una productividad por debajo de la media a nivel mundial y permite sostener ese nacionalismo motorizado por capitales extranjeros. Es decir, es algo, digamos, que suena complejo, pero es mostrar esa unidad mundial. No es un capitalismo argentino en contradicción con el capitalismo mundial, sino cómo se articula la unidad mundial en la Argentina. Y en ese desarrollo donde la productividad mundial sigue avanzando, sostener a esos capitales se hace cada vez más difícil. Y sobre todo en los momentos de crisis va a aparecer, digamos,
que esa brecha de productividad se agranda y entonces se tiene que recurrir a otras formas de sostener esos capitales. Una parte va a quebrar y esa parte que quiebra en general son los más chicos, van a apelar a la lástima, van a apelar a la idea de las pymes son atacadas por los monopolios, por los grandes capitales, van a apelar a la idea de que son los que dan más trabajo y van a buscar a sectores de la clase obrera que los, digamos, quieran apoyar e incluso van a aparecer alianzas con sectores de la clase obrera que ante la pérdida de trabajo, ante la posibilidad de, digamos, del desempleo, van a elaborar estrategias de alianza con ese pequeño capital. Pero es el capital que va a ir quedando, digamos, de lastre frente a la crisis y se va a ir concentrando la economía. Pero esa quiebra de capitales tampoco va a resolver el problema y va a aparecer la necesidad creciente de la baja salarial. Y esa baja salarial, como de largo plazo, como mencionaban, que no es algo circunstancial, sino que es una tendencia que en cada ciclo de alza no logra resolver, digamos, y de relanzar la suba salarial, va a empezar a compensar y a actuar compensando esa baja productividad y esa baja tecnología que opera en la Argentina. Y esto es para el conjunto del capital. Se mencionaba la automotriz, y la automotriz es un sector que apenas si puede, digamos, producir para el Mercosur. Tengan en cuenta que es una rama en la cual tenemos casi todos los capitales automotrices del mundo operan en la Argentina, cuando un capital a nivel mundial que podemos encontrar en cualquier país de los países que son, digamos, expresión del desarrollo general, de la tecnología y de la capacidad del trabajo humano, cualquiera de esos países, toda la producción que se opera en Argentina se hace en una planta. O sea, la escala es muy baja. Y cuando operan en el Mercosur también están en Brasil. Es decir, están duplicando su presencia porque los dos lados lo que buscan es apropiar una parte sustancial de la renta de la tierra y en forma creciente una baja del salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Pero en esa baja salarial no nos colocan a la altura de los países que ofrecen mano de obra barata para el mercado mundial. Es decir, han atacado las condiciones de vida de los trabajadores, la población, el ejército de reserva o población sobrante o sobrepoblación para el capital se agranda, pero no nos coloca en situación de poder ofrecer maquila como ofrece digamos, América para los textiles o en México, en el norte de México, ni mucho menos poder competir con toda la producción del este asiático de China. Es decir, no se viene acá a radicar capital para operar exportando, sino que vienen para seguir buscando ese proteccionismo y sostener esa apropiación de renta y ahora sumado la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Y cíclicamente los precios de materias primas caen y entonces en los momentos en los cuales esos precios caen aparece una nueva fuente de sostener que es la deuda externa. La deuda externa, que una parte sustancial se fuga, pero se fuga no inmediatamente, sino mediante una apropiación donde, por ejemplo, cuando se estatiza la deuda externa, el conjunto del capital industrial es apropiador de esa deuda externa, porque si no podemos caer en la idea de, hay un sector financiero que se fuga todo disociado del sector industrial que es progresivo, de empleo y sostiene un capitalismo más avanzado. Y lo cierto es que el que fuga es ese propio capital industrial. Luego de haber invertido y valorizado una parte con esa chatarra, apropiado riqueza, y entonces lo que está haciendo esa deuda es reproducir ese proteccionismo, reproducir ese nacionalismo que va a ser compartido por diferentes sectores políticos y diferentes sectores de los capitalistas. No va a ser algo, digamos, solo del peronismo. De hecho, cuando miramos la dictadura no generaliza las privatizaciones, mantiene subsidios a los capitalistas a través de empresas públicas, mantiene el proteccionismo en los sectores más concentrados, abre la economía pero solo parcialmente. Y lo mismo va a pasar con el menemismo, porque el menemismo abre un sector de la economía pero mantiene y arma el Mercosur para la automotriz. Y entonces no es uno financiero versus uno industrial lo que está en juego, sino el desarrollo de una unidad. Pero esa unidad se hace cada vez más difícil de sostener. En el auge, digamos, del boom de la soja durante los 2000, vuelve a emerger la idea de poder reconstituir, como hablaban del capitalismo nacional, una sustitución de importaciones, pero lo que vamos a encontrar es efectivamente un auge en el sector industrial, con una muy fuerte suba de la rentabilidad, suba del empleo y suba de los salarios industriales, incluso por encima de los 90, pero con un contexto general donde eso es mucho más chico que antes, mucha mayor pobreza que no se puede reducir, salarios en negro muy altos, empleo público con salarios bajos, es decir, no logra articular una recuperación al nivel de los niveles de la década del 40-50, ni siquiera de la década del 70. Es decir, el momento de auge implica un crecimiento, pero que no logra sentar bases para poder sostener esa
economía basada en la apropiación de la renta de la tierra y la recuperación salarial apenas si recupera los niveles de los 90. Y entonces lo que va a empezar a aparecer es que a la vez esa incorporación o ese relanzamiento del sector industrial se va a hacer con muchos elementos de capacidad instalada de los 90, con poco desarrollo de inversiones nuevas, pero incluso las inversiones nuevas siguen rezagadas en términos de la productividad mundial. De hecho, se va a profundizar la distancia con el desarrollo de la tecnología, de las fuerzas productivas del trabajo a nivel mundial. La brecha se va agrandando. Es decir, es cada vez más difícil de sostener. Y esta cuestión de que es cada vez más difícil de sostener se va a ir agudizando en los momentos que caigan los precios de las materias primas, como el 2008-2009 con el conflicto del campo. Hay una nueva recuperación y una nueva caída hacia el 2014-2015, en la cual empieza una tendencia fuerte de caída salarial, en que empieza a afectar no solo al conjunto más, digamos, debilitado de la clase obrera, la que está en empleos precarios, empleo negro y desocupada, o subocupada, sino también al empleo registrado en blanco y sobre todo al sector industrial. De hecho, se produce una ruptura en el gobierno con esos mismos sectores, digamos, de la burocracia sindical, con la ruptura de Moyano con el gobierno de Kirchner y su pasaje al apoyo a Macri. El gobierno de Macri se presenta como un gobierno liberal, pero sin embargo los propios intereses que lleva adelante le impiden esa apertura. Sí, quedan 5 minutos. Porque enfrenta que se sostiene sobre la base de esos capitales industriales de baja productividad y baja tecnología que le ponen un límite. Hay un intento incluso de hacer una alianza con el Pacífico que realiza Macri y choca con la propia Techin, que le dice los tubos chinos acá no entran, la producción de acero chino acá no entra, y los propios sectores automotrices. Muchas veces se ha planteado la discusión sobre el ALCA y se ha puesto mucho énfasis en los movimientos populares y en la defensa popular en contra del ALCA, pero muy poco se dice que la automotriz estaba en contra del ALCA, que la siderurgia estaba en contra del ALCA, que hay sectores enteros de la burguesía nacional y extranjera que opera en Argentina que no quiere el libre comercio. Pero eso se hace cada vez más difícil de sostener. De hecho, lo que vemos a nivel latinoamericano, y en esta especificidad argentina tiene un componente común, sobre todo en América del Sur, que la encontramos en Brasil. Brasil no es una potencia industrial. La producción industrial brasileña es para el mercado interno brasileño y a lo sumo Argentina y algo de África. No es un país exportador de industria, es un país exportador de materias primas. Tiene un mercado interno mucho más grande que el nuestro, pero su productividad también está por debajo de la media. Y lo vemos en Venezuela. El caso de Venezuela me parece interesante, y con esto arranco un poco el cierre de las tendencias, porque Venezuela nos puso delante un proceso presentado como lo más avanzado en términos políticos del nacionalismo, incluso se hablaba del socialismo del siglo XXI, y en un momento de auge permitía un crecimiento muy fuerte del consumo de los trabajadores y trabajadoras de la clase obrera, pero sobre la base de una apertura comercial muy fuerte. Todos los procesos de estatizaciones que hacía el chavismo era básicamente de empresas quebradas y no las relanzaba productivamente. Y lo que fue haciendo es un proceso de acelerar la destrucción del capital industrial. Ir avanzando en una clase obrera que en un momento de auge con precio del petróleo alto le permitía sostener el consumo a través de subsidios y a través de políticas sociales y de incorporación de población obrera al Estado, pero lo que estaba haciendo era abrir la economía a las importaciones y terminar de poner en evidencia la inviabilidad de esos capitales industriales que operaban con baja productividad. Y se hizo bajo la forma de un gobierno izquierdista, no se hizo bajo la forma de un Milei. Pero el programa de Milei es el programa que se desarrolló en Venezuela. Es decir, el nacionalismo tuvo la capacidad de expresar bajo el control de una parte muy importante de la clase obrera que se benefició por la suba del precio del petróleo y apoyó a esos gobiernos en un momento de auge, pero después en la crisis lo que se vio es la migración masiva de millones de personas, la inviabilidad de sostener un espacio como mercado interno y la apropiación de la renta de la tierra ya bajo formas mucho más directas, articulación directamente con los capitales rusos y chinos y llevarse las utilidades sin mediar esa apropiación a través del mercado interno. Entonces, cuando nos enfrentamos que en un momento de auge, en un momento en el cual está subiendo la rentabilidad del capital en la Argentina, los salarios están bajando, no está creciendo, digamos, la demanda de empleo para fortalecer el mercado interno, no está creciendo el gasto estatal, sino que está contrayendo, nos pone delante que en el momento que venga la crisis, está expresando que esos capitales que operan acá están perdiendo fuerza. Están perdiendo fuerza para poder reproducirse sobre la base que se reproducían antes. Y lo que va a estar en tensión es un sector que va a intentar relanzar eso, y hay que tener cuidado ahí, porque por ejemplo, el préstamo que hace
el Fondo Monetario y el Banco Mundial, tiene por destino sostener todavía esa industrialización sobre la base de tecnología obsoleta, porque son los capitales extranjeros los que presionan a sus casas matrices y a sus países para que se le preste a Argentina. Y esos sectores que han conseguido el préstamo para Argentina y se han apropiado una parte muy sustancial de ese préstamo, la escala que opera en Argentina se le va haciendo cada vez más difícil de sostener. Es cada vez más difícil sostener esa brecha de tecnología, y en un contexto mundial donde la crisis de sobreproducción mundial va acelerando la crisis, va a ir llevando a donde es cada vez más difícil sostenerse en base a préstamos y a sostener esa brecha de productividad, como nos muestra el caso venezolano. No somos todavía Venezuela porque nuestra brecha de productividad no es tan grande como la que tenía Venezuela. De las automotrices en Venezuela que operaban, que eran similares a Argentina, estaban mucho más lejos de la media mundial, pero no estamos tan lejos de eso. Y en esa tendencia suele aparecer la idea de, bueno, ¿cómo logramos al menos sostener esto? Entonces aparece la presión de, bueno, frente al avance de un proyecto liberal, aliarnos con sectores, frente a, digamos, que aunque nos estén entregando la baja salarial, aunque nos estén, digamos, ajustando, la idea de no hacerle el juego a la derecha, esa simplificación. Pero en este proceso en donde lo que estamos viendo es que se está agotando la potencia de sostener eso, las presiones por incorporarse y abrir, digamos, la economía por la inviabilidad de sostener esos capitales va a ser cada vez más fuerte. Y eso se nos va a presentar, como creo que acá compartimos la perspectiva que lo que nos está preocupando es la acción política de la clase obrera, no homogéneamente. Porque frente a la baja salarial se nos presenta homogéneamente, tenemos que luchar y, digamos, en la lucha sindical creo que no va a haber discusión de que está claro que la burocracia no nos ofrece, digamos, una alternativa para luchar frente a salarios y que las posiciones independientes, como ha mostrado el SUNA, como muestran otros gremios que logran poner un freno, digamos, a esa baja salarial, es la forma más potente. Pero la presión en términos de políticas proteccionistas, de sostener esto en términos de porque esto es lo que nos da el empleo, de que esto es lo que, digamos, podemos sostener frente al avance liberal, pues, va a ser seductora y va a dividir muchas de las posiciones políticas que tenemos por delante. A mi entender, de alguna manera, lo que nos muestra, digamos, la expresión de que esto va más allá de quien gobierne, es que quienes expresan los intereses del capital en su conjunto a través del Estado pueden personificarlo tanto abiertamente y más burdamente como puede ser un Milei, pero también lo puede personificar alguien que se presente como que está incluso hablando del socialismo. Y entonces me parece que es importante en términos de que esto lo hacemos más allá de que hay claramente una necesidad de una acción política partidaria, y reivindico que la mesa esté compuesta, digamos, por integrantes de partidos políticos, porque esto no puede sino pensarse como una acción política partidaria. Sí nos pone delante, como en una universidad en la cual estamos formando la conciencia científica, en cómo abordar estos problemas y cómo abordar a la discusión sobre el programa político, teniendo en cuenta que esas tensiones van a aparecer. Y que frente a esas tensiones, esas apariencias donde la simplificación va para un lado o va para el otro, lo que está en juego en Argentina hoy es una situación que supera un problema nacional, que nos pone de frente la unidad mundial, que nos pone enfrente que esa estrategia de sostener esto sobre la base de seguir sosteniendo esos capitales industriales con baja productividad, esa ilusión nacionalista, tiene un límite. Y el límite se va acercando cada vez más rápido. Y en ese sentido, frente a la ilusión nacionalista de diferentes tipos, me parece que es muy importante recuperar una mirada de la unidad mundial, una política que supere las formas nacionales y reivindicar el internacionalismo, que es constitutivo de la emergencia en las organizaciones políticas de la clase obrera, y en ese internacionalismo plantearnos en un continente que tiene una especificidad común, que es la renta de la tierra, qué formas pueden aparecer de apropiar esa renta de la tierra que no estén supeditadas a sostener capitales industriales ineficientes, sino que permitan, sobre la base de poner en cuestión esa propiedad privada fragmentaria, y no porque es muy concentrada, sino porque está fragmentada y con baja productividad, que nos ponga delante de quien sí puede concentrar ese capital a una escala superadora, que es la clase obrera. Y en ese sentido, me parece que el desafío es poder, en un sentido similar, avanzar en la discusión programática sobre qué es lo que se enfrenta y qué perspectivas tenemos como parte de la clase obrera. Muchas gracias.